estamos listos para nosotros recibir, óigame, la palabra de la mañana. Ustedes saben que ciertamente nosotros durante la mañana interactuamos con todos nuestros invitados, pero este momento es el momento de escuchar la palabra de Dios de manera sin interrupción. Lo que el Señor ha puesto en el corazón del pastor y doctor Héctor Rivera, él lo comparte con nosotros. Esta sección, que me parece que es una sección muy, muy importante, es la sección de mi corazón a tu corazón. Y el pastor Héctor Rivera viene como todos los miércoles a esta hora a compartir una linda palabra del Señor. Pastor Héctor Rivera, gracias por estar con nosotros y como siempre que el Señor le use con grande poder. Dios te bendiga, Jesús, y Dios bendiga a nuestra audiencia. Estoy observando este sistema que es nuevo y se ve más clarito, y todos los títulos y los comentarios se ven en pantalla. Muy interesante. Me tienes que hablar cómo llegaste a esto. Pues pastor, es una nueva plataforma. Hemos querido ir aumentando nuestro nivel de juego, nuestro nivel de excelencia para Dios. Qué bueno. Para todos nuestros pastores y pastoras, y buscando herramientas que nos puedan ciertamente presentar un producto de alta calidad, nuevamente para la gloria de Dios, pero también para nuestra audiencia. Llegamos aquí a esta plataforma que de verdad nos está funcionando y nos está haciendo el trabajo, y de verdad que está lindísima por demás. Bien, la semana pasada iniciamos un tema sobre los requisitos que están a la mano, las herramientas para el ministro. Y precisamente acabando de escuchar a mi amigo, mi hermano Otilio, que es un maestro de la palabra. Cada día me convenzo más y lo felicito realmente. Donde hablaba de la crisis en el púlpito. Pues si yo fuera a seguir la onda del compañero, diría que para evitar esas crisis hay una serie de cosas que debemos seguir. En la primera parte enfatizamos la semana pasada que los predicadores, los pastores, los misioneros, los evangelistas, los maestros de escuela bíblica, los que estamos de una u otra manera involucrados en el ministerio de la proclamación de la enseñanza, lo primero que debemos hacer es agarrarnos del Espíritu Santo. En segundo lugar, ahondar, escudriñar, conocer, profundizar en la bendita palabra de Dios. En tercer lugar, ahora sigo con la temática, los ministros tenemos el recurso de la oración. La eficacia de este recurso es incuestionable. Jesús mismo, durante su ministerio, tuvo necesidad de retirarse a la soledad para poder orar a su Padre Celestial. Jesús conocía bien la influencia de la comunión con el cielo y de ello obtuvo las energías renovadas para poder aclavar y acabar su obra en la tierra. No nos extraña, pues, que las recomendara precisamente a sus discípulos y que los instruyera en cuanto al modo de orar. Además, amados hermanos y hermanas, le dio promesas magníficas que aseguraban la respuesta a sus ruegos y a sus peticiones. Mateo 7, Lucas 11, Juan 14, van a encontrar, y el 15 también, referencias a lo que acabo de resaltar. Los apóstoles aprendieron también la lección. Por eso se desprendieron de actividades secundarias para poder dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Hechos 6:4. El apostolado, para seguir ahondando,
de Pablo se nos presenta bañado en oración desde el mismo momento de su conversión. Otros grandes hombres de Dios dieron a la oración el mismo lugar preferente. Se mencionaba la Reforma hace un rato atrás y Lutero. Lutero, por ejemplo, cuanto más aumentaba su trabajo, más tiempo dedicaba a buscar la dirección de Dios. En cierta ocasión, cuando alguien le preguntó qué haría al día siguiente, contestó: trabajar desde una hora temprana hasta tarde. De hecho, tengo tanto que hacer que habré de pasar las 3 primeras horas del día orando. Me parece que Lutero nos habla desde la tumba a todos. Desgraciadamente, amados y amadas, no es esta experiencia la más generalizada entre los ministros del Evangelio. Nos cuesta hallar tiempo y concentrarnos para orar. ¿No le pasa eso a ustedes? A mí me pasaba. Oh, sí. Me ponía a orar y la mente se me iba en tal situación, en tal tarea, en tal cosa. Bien difícil. Nos resulta mucho más fácil dedicarnos a cualquier otra clase de actividad. Y ello, a pesar de que reconocemos las excelencias de la comunión con Dios. Y uno se pregunta, ¿a qué se debe este fenómeno? Probablemente la respuesta es a que aún sin darnos cuenta de ello, pensamos en la oración como una mera práctica religiosa desligada de su contexto. Empeñarnos en orar media hora sin interrupción puede llevarnos indefectiblemente al fracaso. Pero si situamos y practicamos la oración en la esfera de la comunión con Dios, en la que se alternan la lectura de la Biblia, la meditación, la adoración, el silencio. Una vez yo escuché hablar hace muchos años atrás de la necesidad de orar en silencio y a mí me jamaqueó. Eso es, me acuerdo como ahora se llama, porque está vivo, reverendo Héctor J. González, un pastor de los discípulos de Cristo en Lomas Verdes, Bayamón. Retirado actualmente y, por cierto, muy enfermo. Y él hablaba del silencio y de la poca capacidad de los ministros que tenemos de mantenernos en silencio. Eso se me grabó y empecé a practicarlo. Algunas veces hablamos tanto que no dejamos que Dios nos hable. En silencio. Volviendo, donde en la oración se alterna la lectura de la palabra, la meditación, la adoración, el silencio y el juego. Y será mucho más fácil y más espontánea, más deleitosa y más confortativa. Este modo de orar exige tiempo. Es del todo incompatible con la prisa de nuestra época moderna. A veces, cuando la mente está agitada por múltiples pensamientos y preocupaciones, se necesitan algunos minutos para la relajación. Sin un mínimo de quietud de espíritu, es difícil sacar provecho del tiempo dedicado a la comunión con Dios. Pero una vez serenada la mente, esa comunión puede ser viva y vivificadora.
En esta vivencia, la oración, amados y amadas, será el vehículo para llevar a Dios nuestra alabanza, nuestros problemas, nuestras perplejidades, nuestra necesidad de luz para tomar decisiones, nuestro clamor en demanda de auxilio, nuestras súplicas intercesoras en favor de otros. Al transferir así a Dios la carga de nuestro corazón, nuestro espíritu puede descansar. Todo está ahora en sus manos. Hace unas noches atrás, volví a una funeraria que no voy hace tiempo por la pandemia, pero se me pidió que trajera palabra ante el fallecimiento de una anciana que conocí hace casi 50 años atrás. Y la conocí como una maestra de escuela, una maestra excelente de escuela bíblica. Cuidado que esa mujer sabía, pero una mujer de oración. Y cuando yo era un muchacho joven y cantaba y ministraba con la agrupación Discípulos en Acción, siempre podía contar con 3 damas específicas, había más. Pero una era la hermana Carmen Cordero, la hermana Fita Huertas y esta viejita que falleció, la hermana Pura Ortiz. Gigantes en la oración que nos cubrían las espaldas y el ministerio de nosotros los jóvenes en esa etapa de nuestra vida. Así que a transferir así a Dios la carga de nuestra oración, nuestro espíritu puede descansar. Todo está ahora en sus manos. Dios responderá, nos dice Efesios 3:20, haciendo todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Cuando a solas con Dios escuchamos su voz y le hacemos oír la nuestra, se carga nuestra batería espiritual. Los pensamientos se enriquecen, los sentimientos se equilibran y la voluntad recibe estímulo para optar por la obediencia al Señor. Como resultado, también entonces se enriquece el ministerio. Usted quiere crecer, usted quiere ser bendecido, pues tiene que agajarse del Espíritu Santo, de la palabra de Dios y de la oración. La predicación, la enseñanza y los contactos personales desprenderán la fragancia inconfundible de quien vive cerca de Dios. Uno de los fenómenos de la predicación que aprendí hace muchos años atrás, que yo no dejaba de maravillarme de personas que se me acercaban y me decían: gracias, pastor, por esa prédica que llegó a mi corazón, y cuando usted dijo tal y tal cosa, y yo me le quedaba mirando, qué bueno, pero yo sabía que yo no había dicho eso. Al principio yo decía, pero ¿qué pasa aquí? Pero aprendí que una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que el Espíritu dice al corazón de las vidas necesitadas. Oiga, sí, usted puede decir 1000 cosas bonitas, pero el Espíritu Santo lo dice de una forma y lo transmite a la mente y el corazón de la persona que hasta te cita, como que usted y yo lo hemos dicho de esa forma. Alaba, alma mía, a Dios. En sus vidas y en sus obras, los ministros podemos prescindir de muchas cosas, pero no de la oración.
que se debe cultivar diligentemente. La norma que el gran predicador escocés Andrew Bonar menciona en su diario privado debiera apropiársela todo siervo de Cristo. Él decía en su diario: por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, deseo establecer las reglas de no hablar a ningún hombre en tanto no haya hablado a Dios. No hacer nada con mis manos hasta que haya estado sobre mis rodillas. No leer cartas o periódicos hasta que haya leído algo de las Sagradas Escrituras. Le voy a ser sincero, quizás yo hubiese sido un mejor ministro si me hubiese aplicado lo que estamos hablando en este día. Gloria a Dios por la oración. Y aunque parezca una contradicción, incluir la actividad del ministerio como medio de fortalecimiento espiritual no lo es. El servicio es el cuarto. Espíritu Santo, lectura de la palabra, oración y ahora en cuarto lugar, el servicio. El servicio fatiga, cierto, pero también estimula. Los 70 discípulos que habían recibido en su contacto con Jesús la inspiración necesaria para emprender su gira misionera, encontraron esta su fuente de gozo y de entusiasmo, según Lucas capítulo 10 y el verso 17. Me parece importante. Sin disminuir un ápice el valor de la oración, hemos de señalar que no es suficiente para un ministerio equilibrado. No todas las batallas se ganan en el aposento destinado a los encuentros con Dios. De este aposento puede el ministro salir algunas veces más abatido y derrotado que antes de entrar. Y uno se pregunta, ¿es posible en semejante caso esperar algo del trabajo impuesto por la responsabilidad ministerial? Aún más, nos es lícito ocuparnos en él. No debemos antes reponernos de nuestro desaliento o de nuestra frialdad. Invitado Erasmo por Colet para dar una serie de conferencias en Oxford, Inglaterra, escribió a su amigo: no obra sabiamente Colet al pedir que salga agua de una piedra pómez, como decía Plauto. ¿Cómo voy a calentar a otro cuando yo mismo estoy tiritando de frío? Esta noble declaración es de una lógica aplastante, pero Dios obra muchas veces por encima de la lógica. Dicen amén a eso. Ni Paulo, ni Plauto en este caso, ni Erasmo podían, por supuesto, hacer que manara agua de la piedra pómez. Pero Dios puede convertir las rocas en manantiales. La experiencia de Moisés en el desierto se ha repetido a menudo en la vida de muchos siervos y de muchas siervas de Dios. El tiempo se me está yendo. Voy a ir redondeando para seguir la semana que viene. El que les habla se ha sentido en más de una ocasión profundamente desanimado al empezar un culto o iniciar una entrevista pastoral, pero casi inmediatamente, después de haber empezado a predicar o conversar, me vi transformado por un poder ajeno que me devolvió las energías y los restauraba
a la normalidad espiritual. O sea, todo lo anterior me ayudó para que cuando llegara al ejercicio, al servicio, hoy el poder de Dios descendiera a nuestra vida y nos diera ánimo, fuerza para seguir hacia adelante. Querido hermano, querida hermana, querido pastor, pastora, querido ministro del Señor, donde quiera que se encuentre, en Panamá, la República Dominicana, en los Estados Unidos, en Puerto Rico, en cualquier lugar, nunca te olvides, para poder crecer en el ministerio, usted tiene y necesita ciertos recursos. Los recursos del ministro están a la mano. Agárrese del Espíritu Santo. Toma la palabra de Dios, lo digo de mi corazón, acércate en oración y comience a servir. Y esta temática del servicio lo vamos a ampliar la semana que viene. Oro para que Dios le ilumine y le dé fuerza. Dios y Señor de la vida, yo bendigo tu nombre y te doy gracias porque tú eres una realidad y has estado en nuestra existencia desde que yo era un jovencito. Y yo te doy gracias porque te mantiene a pesar de mis faltas. Te pido que te alleguen mis compañeros y compañeras a los que están al alcance de nuestra voz y los bendiga con tu gracia, con tu amor y con tu poder. En el dulce nombre de aquel que vive para siempre es que oro. Amén. Amén. Pastor, qué poderosa experiencia y no puedo pasar por alto que hay buenos amigos que reaccionan a la palabra que usted nos ha comentado y nos ha presentado esta mañana. Primero, desde México, el Ministerio Cruz Robles les dice, Dios le bendiga, Pastor Rivera. Gracias. Un abrazo desde México. Por acá, el buen amigo, el Pastor Hamilton Tobar, desde República Dominicana, nos dice que eso... Exactamente, exactamente. Dice que esto es un requisito importante para los ministros. Y dice gloria al Rey. Amén. Nos dice que sin la oración lo demás es pura emoción. Eso es. Amén. Bien, nos dice Ángel Isaac, demasiado real. El orar en silencio es confortante, pero tan difícil de conseguir. Es verdad. Así mismo es. También nuestra amiga Sonia Rosario Gutiérrez nos dice, muy cierto, si es una comunicación entre dos, Dios y la persona, debemos darle el lugar a Dios para que nos hable y no convertir la oración en un monólogo. Exactamente, entendió perfecto. Así es. Nixa González nos dice, aleluya, amén. Ángel Isaac nos dice, santo es el Señor. También nos dice, sin comunicación no hay organización. Amén. Eunice Cruz nos dice, qué hermoso, nunca había escuchado que se hablara tan hermoso de la oración, la predicación. Gracias por este segmento. El pastor David Galán nos dice, tremendo, eso es así. La pastora Vivian Ochoa desde Panamá nos dice, la oración, en la oración está el poder, la sabiduría ministerial de llevar su palabra con poder y gloria, ser un verdadero pastor de ovejas, no simplemente un título. Amén. Amén, para la gloria del Señor. Amén. Tengo por acá también a nuestro buen amigo Isaac, dice, santo eres, Señor, porque no somos nosotros, y cuando más débiles somos, es cuando más fuertes somos. Pastor Javier Ovalle desde Panamá nos dice, amén. Madeline Rodríguez nos dice, poderosa palabra, mis respetos. Nuestra amiga Elizabeth Mata nos dice, amén, tremendo aliento santo. El Ministerio Cruz Robles desde México nos dice, Pastor Rivera, gracias por sus palabras de reflexión y experiencia personal, gracias. Y también la pastora Mayra Magnami desde Panamá nos dice, amén a eso. Pastor, la gente reaccionando y recibiendo ciertamente nuestros pastores queridos, nuestras hermanas queridas, esta palabra. Gracias por bendecirnos, pastor. Y gracias porque siempre Dios
le usa con grande poder para darnos una palabra poderosa. Pastor, ¿cómo la gente puede comunicarse con usted y con su ministerio? Quiero hacer la aclaración, recordar, la semana pasada iniciamos esta temática. Hoy ha sido la segunda sección, pero vamos a seguir la próxima semana. Agradezco los comentarios y en esos países que Dios les bendiga, de corazón se lo digo, que Dios les bendiga. Y tantos compañeros, y yo quiero que ustedes reconozcan la labor que hace Jesús. Jesús no solamente brega con esto, sino nos recuerda, todas las veces nos manda un mensaje y nos explica qué tenemos que hacer. O sea, esos son detalles de organización, de trabajo, realmente formidable, y uno tiene que reconocerlo. Mi email, mi correo electrónico, rev y HM Rivera, de Héctor Manuel Rivera, hmrivera@gmail.com, y nuestro teléfono Puerto Rico 787-640-6543, a vuestra disposición. Pastor, antes de irme, felicidades en este mes de la apreciación. Tienes toda la razón. No iba a decirte a ti eso al principio. Felicidades, pastor. No se preocupe, pero felicidades. Y a todos los pastores y pastoras. Así es, y a todos nuestros pastores y pastoras. Este mes es un mes donde ciertamente honramos al Señor, y de hecho no solamente octubre, todo el tiempo honramos, y hay que honrar la vida de los pastores y las pastoras. Así que le damos la gloria al Señor por esa experiencia, pastor, y para usted. Ciertamente nosotros honramos su ministerio, 44 años de ministerio pastoral para la gloria del Señor. Sus experiencias obviamente son claras en sus enseñanzas. No hay duda alguna de que todo el que lo escucha predicar sabe que hay mucho metraje, muchos kilómetros caminado. Hay un rendimiento pastoral. No siga diciéndome viejo. No. A todo lo contrario. Gloria a Dios, porque usted nos está mentorizando a montones de nosotros. Se ha convertido en un tremendo mentor para la gloria del Señor, y qué bueno, pastor, qué bueno que el Señor en su gracia nos bendice con usted y nos da esta tremenda bendición. Amén, y no puedo pasar por alto, pastor, el decirle y recordarle tanto a usted como a todos los pastores, recordarle que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Amén. Qué bendición y qué tremenda alegría. De hecho, me dicen por acá, pastor, me dicen desde México que el huracán afectó a México, la península. Que oremos por nuestros hermanos de México. Nuestros hermanos de México reciban un fuerte abrazo. La gente del Ministerio Cruz Robles, manténganos, ¿verdad? Amén. De ciertamente, y nosotros desde acá vamos a continuar orando por ustedes para que la gracia del Señor sea en gran manera bendiciéndoles. Pastor, mi mejor abrazo para usted, que usted siga muy bien. Un abrazo y que la paz del Señor sea con usted.